días. Hoy represento al grupo 6, compuesto por mis compañeros Patricia Bernal, Dani Osorio y quien les habla Jack Tolosa, en la actividad 8.3, primera versión de las tareas de aprendizaje del segundo objetivo y examen final, en el tema semejanza de triángulos. El contenido para nuestra actividad, entonces tenemos problemas y cómo lo resolvimos, cuestiones originales, contribución a otros grupos, problemas por resolver y las referencias. El primer problema que encontramos fue con la tarea 2.1, distancia al árbol en el caño, debido a que no todos los maestros tenemos un caño enfrente del colegio, ni tenemos un humedal. Entonces, decidimos plantear la actividad dentro del aula de clase. Y en el informe, entonces, generamos la misma actividad, pero usando los puestos del salón, usando unos conos, para que simulara el caño y pudiera el profesor, si no tiene esa opción, puede hacerlo dentro del aula de clase. Entonces, así lo resolvimos haciendo la simulación de la tarea. Otro problema que tuvimos es la redacción. Encontramos que nuestras tareas debíamos modificarlas en su formulación. Y a medida que la íbamos reformulando, entonces encontramos, por ejemplo, en la tarea 2.1 decía, los participantes se ubicarán de frente a su banderín. Estuvimos discutiendo si de frente a era correcto decirlo, entonces fuimos al diccionario hispánico de dudas y encontramos que de frente no existe en el diccionario. Pero sí nos da una sugerencia que era enfrente, y encontramos que enfrente es un adverbio de lugar y se usa al final con de, enfrente de. También se puede utilizar enfrente separado. Entonces hicimos la corrección y nos quedó los participantes se ubicarán enfrente de su banderín. Así corregimos esa cuestión de redacción. Otro inconveniente que tenemos es el uso del imperativo y el infinitivo, lo hacemos de forma recurrente. Entonces, hemos encontrado en nuestros documentos que usamos, por ejemplo, el estudiante deberá reconocer, y la corrección es el estudiante reconoce. También encontramos los estudiantes deben leer, entonces los estudiantes leen, y empezamos a hacer las correcciones en los tres documentos porque lo tenemos reiterativo. Con respecto a la terminología, utilizamos también mucho la palabra grafo de forma repetitiva. Entonces la corrección es cambiar la palabra grafo por camino de aprendizaje, porque es una palabra que es más utilizada por los maestros y es más fácil de entender por cualquier persona que lea el documento. Con respecto a las tareas, hicimos la reformulación de las dos tareas porque al leerlas ya como por quinta vez, encontramos que es difícil de entender las dos tareas, las tareas 2.1 y 2.2 para los estudiantes y para la persona que la vaya a leer. Entonces hicimos una reformulación de tal forma que la tarea 2.1 quedó como en primera, como diciéndole a los estudiantes, ustedes van a participar en una actividad por grupos, siempre como en primera persona tratando de decirles que es un concurso. Y le hicimos una mejora, le agregamos una ayuda, que fue agregarle el dibujo, si es necesario, si los estudiantes no son capaces de hacer el dibujo, que es un requerimiento de la tarea, pues la ayuda es que se le entrega el dibujo. Le quita puntos en el concurso, pero que la actividad es un concurso, pero se le entrega el dibujo para que pueda completar la actividad. Esa fue una modificación que hicimos en la ayuda. Y la tarea 2.2 le cambiamos la redacción porque también era un poco complejo, manejaba dos tipos de verbo, y para el estudiante era complicado entender a Freudenthal que estaba hablando con su nieto, entonces lo hicimos más como algo que un abuelo estaba hablando con su nieto y le hacía una pregunta y empezamos a redactar la tarea de esa forma. Cuestiones originales, para nuestro informe creemos que la tarea 2.1 es una cuestión original porque le presentamos al profesor dos opciones para hacer la tarea y así evitamos que la descarte. Porque si él no tiene un caño, dice, pues no la utilizo porque como si no tengo un caño. Entonces le damos otra opción de tarea dentro del aula para que no descarte nuestra tarea 2.1. Contribuciones a otros grupos. Como contribución, una corrección que se nos hizo y que creemos que la pueden tomar algunos grupos es cuando realizamos la descripción de los caminos de aprendizaje. Entonces antes, por ejemplo, decíamos, el estudiante debe determinar qué datos son importantes en el enunciado.
el estudiante debe identificar si el enunciado le brinda la representación gráfica. Entonces, ¿qué hicimos? Como cada parte de esta descripción habla de un criterio de logro, entonces al finalizar le agregábamos a qué criterio de logro estábamos refiriéndonos. Entonces, por ejemplo, terminaba la primera parte y decíamos criterio de logro 2.1, luego continuamos con la segunda parte, criterio de logro 2.2. Y eso como que orienta al lector en la lectura del grafo y del camino de aprendizaje. ¿Qué problemas tenemos sin resolver? Entonces, tenemos sin resolver, la primera, tenemos las normas APA para referenciar las figuras. Entonces, en este caso, pues estuvimos mirando el informe de normas APA que se nos envió y describimos la fuente como está ahí, la figura 4, distancia en la práctica de la isla de triángulos semejantes, tomado de, y lo hicimos exactamente como esa pregunta que tenemos es, en el imprimible del examen debe ir, todas las figuras deben estar referenciadas de la misma forma, porque nos quedaría un poco pues, largo, pero si se debe hacer, es como esa es la primera pregunta que tenemos, si se debe colocar de esa forma en el imprimible. En la formulación de la tarea tenemos otra pregunta, cuando colocamos estilo tarea nos quita las numeraciones. ¿Dejamos toda la formulación en estilo tarea o la dejamos en estilo tarea y estilo número cuando hacemos formulación? Esa es como otra pregunta que tenemos que no hemos podido resolver, cómo dejamos la formulación de la tarea en un solo estilo. Estas son nuestras referencias, muchísimas gracias.